las 7:34 saludamos a toda la República Dominicana. Los buenos días a todo el país, a toda la nación que hoy conmemora un natalicio más, un 25 de febrero, natalicio de Ramón Matías Mella. Hoy temprano en el comentario editorial que da inicio a esta segunda fase del gobierno de la mañana, don Álvaro Arbelo Hijo, pues como siempre matizó, aclaró, expandió muchos de los conceptos que adornan la figura histórica de uno de nuestros patricios y de los tres principales, o de los tres que más connotados han sido por la historia oficial dominicana, uno de los que más puestos importantes ocupó en la administración pública. Hoy, como siempre, el equipo que complementa a don Álvaro estará llevándole las informaciones nacionales, internacionales, de interés de los dominicanos de aquí y de allá. Estaremos tratando de tocar todos los temas que afectan la realidad del dominicano dentro y fuera de nuestra nación. Nayib Chaede, Rosendo Tavares, Felipe Romero, Julieta Tejada, Manuel Conde, Aníbal Díaz, Jesús Nova y un servidor José Luis Mendoza estaremos con ustedes acompañando a don Álvaro Arbelo Hijo, precisamente aprovechando el privilegio de esta plataforma y de estos micrófonos de la Z101, cuyas frecuencias compartidas llegan a toda la nación dominicana. En la parte técnica, Cundo Camarena, Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio, y nuestro compañero Carlos Gutiérrez llevando los audiovisuales para que la gente, además de nuestra voz, también se haga una idea de nuestros rostros, nuestras expresiones y lo que vivimos en esta cabina histórica. Una producción de don Bienvenido Rodríguez Durán y Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel Rodríguez para todos ustedes a través de esta Z101, donde pueden escucharnos, además de la radio tradicional, a través de la aplicación Z Digital y el portal Z101digital.com. Damos los buenos días de inmediato para entrar y continuar con el contenido a nuestro compañero Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, que inicia esta segunda parte del gobierno de la mañana, siempre con sus interesantes y orientadores comentarios. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Recuerdo que hace varios meses vinieron a este espacio, el gobierno de la mañana, importantes representantes de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Recuerdo que vino un abogado chileno, experto en leyes contra el lavado de activos, con lo que tiene que ver y que ahora está sobre el tapete en nuestro país, sobre la ley de extinción de dominio. Y bueno, este experto vino al programa para hacer una serie de planteamientos con respecto a este tema y servirle de apoyo a aquellos que han estado sometiendo este proyecto ante el Congreso Nacional de la República Dominicana. Y él daba una serie de explicaciones. Y cuando nosotros le hacíamos algunas preguntas, todo el equipo aquí presente, él decía, bueno, pero para eso es, para tratar de perfeccionar ese proyecto y que sea una legislación bien estructurada. Es bueno que eso se analice, es bueno que eso se pueda ver, claro, para mejorarlo, para corregirlo. Y yo creo que sí, porque todos al final queremos una ley de extinción de dominio, pero una ley de extinción de dominio que respete los derechos que tienen las personas físicas y jurídicas que están establecidos en la Constitución de la República. Eso es lo principal, que lo que contenga esa ley no vaya en contra de lo que dice nuestra Carta Magna, de lo que dice nuestra Constitución. Incluso, Nayib, yo me voy más lejos todavía, que me perdonen los que no les gusta que uno haga este tipo de cuestionamientos. Para mí está en discusión la idoneidad. La idoneidad. Porque hay incluso regímenes y sistemas jurídicos donde se ha considerado que no es idóneo. Tenemos figuras que cumplen ese rol, tenemos un Estado de Derecho que es fuerte. Para mí está en discusión, como tú dices, y que eso es importantísimo, que llegue el proyecto de más calidad,
el que menos errores tenga, el que no pise la Constitución, porque da vergüenza que una ley después que sea promulgada, como ya aquí se ha analizado, vaya al tribunal, a los tribunales, a las altas cortes y pierda todo lo de un pedacito. Eso da vergüenza. Como ha pasado, qué bueno que haces ese señalamiento, recientemente con la ley de partidos políticos, la ley 3318. Ha pasado ya más de 15 veces. Sí, pero es una de las leyes que más recursos tiene atacando su constitucionalidad. Pero hace apenas unos cuantos días, con el tema de la publicidad en la pre-campaña. El 22 de febrero. Exactamente. La publicidad en la pre-campaña, que esa ley la prohibía el utilizar medios de comunicación para promover candidaturas. Eso fue tirado por la borda por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, porque dicen ellos que de alguna manera atenta contra la libertad de expresión. Entonces, para que eso no pase, para que no estemos en esa situación de manera constante, yo creo que hay que revisar bastante bien la famosa ley de extinción de dominio, que aquí hay gente que la apoya sin saber lo que es. Sin saber lo que eso puede significar o implicar para los derechos de los ciudadanos y de las personas jurídicas que están establecidas en nuestro país. Interrumpa, Nayib, maestro y profesor. Precisamente, interrumpo porque precisamente yo les iba a preguntar a ustedes, ¿verdad?, que conocen eso mejor que yo, ¿verdad? Se habla mucho de extensión de dominio, pero no se le explica a la gente, por lo menos yo no lo he oído o no lo he entendido. ¿Qué es una extensión de dominio? No, don Álvaro, extinción de dominio. Se llama, extinguir. De manera más coloquial, y disculpa, Nayib, es el comiso civil. No es más que la expropiación en el marco de un procedimiento civil. Quitarle la propiedad a una persona de un bien que tenga, extinguir el dominio de esa persona sobre ese bien, sobre esa propiedad. Sobre la base de la ilicitud en su adquisición o de los medios económicos que sirvieron para su adquisición. Pero que eso, don Álvaro... Perdón, y si eso fue adquirido de manera legal, no en el momento de procesos irregulares, etcétera, también hay extinción de dominio. No, don Álvaro, si fue adquirido de manera lícita, claro que no. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Y fue la pregunta que nosotros le hicimos a ese experto chileno que fue traído al programa, invitado por la Embajada de Estados Unidos, que cómo era posible que una persona sin ser juzgada, sea esta física o jurídica, de entrada, se decomisara y se incautara todas las propiedades de esa persona. Y él decía, bueno, es que si al final se demuestra que eso fue de un origen lícito, eso se va a devolver, sí, pero es que no es así. Es que estamos poniendo, desde mi punto de vista, la carreta delante de los bueyes, porque lo primero que hay que hacer es demostrar en los tribunales que esa persona física o jurídica es responsable de los hechos que le imputan. Usted no puede a una persona que es, hasta que se demuestre lo contrario, inocente, como dice la Constitución en el artículo 69, el numeral 3, porque así lo establece, y lo voy a citar, lo voy a leer textualmente. El artículo 69 habla de la tutela judicial y del debido proceso. Y ese debido proceso que está establecido en este artículo, el numeral 3, dice lo siguiente: el derecho a que se presuma su inocencia, es decir, la persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Es decir, que hasta que sobre una persona física o jurídica no pese una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, como se dice mucho en este país, esa persona es inocente. No pueden decir que es culpable de nada. Sí, eso que Nayib
Es así, don Álvaro. Ahora, ¿cuál ha sido la motivación de esa ley? La siguiente. Mire qué pasa. Hay muchos bienes que son dejados, por ejemplo, abandonados, producto del narcotráfico, como por ejemplo una lancha. Llega una lancha al país llena de drogas. Esa lancha, las personas la dejan abandonada, las autoridades se incautan la droga. Ahora, ese bien, el Estado no puede ejercer derechos sobre ese bien. Por poner un simple ejemplo, porque ese bien, primero, de acuerdo a la ley como está establecido en el país, tiene que ser primero decomisado, y ese decomiso viene en función de una sentencia. Y un procedimiento penal. De un procedimiento penal que termina en una sentencia. Entonces, si no hay una persona apresada, no hay procedimiento penal. Y ahí agrégale los procedimientos en los que el Estado ha declinado la investigación en República Dominicana por un requerimiento de extradición. Entonces el procedimiento se sigue en Estados Unidos y la suerte de los bienes que están en el territorio nacional es el limbo jurídico. Exacto, entonces ese es el otro caso también que sucede. Entonces esa ley en principio busca eso. Ahora bien, yo sí estoy totalmente de acuerdo con Nayib, y Conde en algún momento también lo ha planteado, que esa ley tiene que ser muy bien revisada. ¿Para qué? Para que entonces no se caiga en situaciones como la que está planteando Nayib Chaed. Pero aún hay más. No solamente va en contra de ese numeral del artículo 69 de la Constitución de la República, esa ley de extinción de dominio que está en el Congreso Nacional. Esa ley también va en contra del artículo 51 en su numeral 5 y el numeral 6, también de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 51, numeral 5 de la Constitución de la República? Solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas y jurídicas nacionales o extranjeras que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Sentencia definitiva, dice la Constitución de la República. Entonces yo no entiendo cómo al inicio del proceso, cuando se presume que esa persona física o jurídica es inocente, como dice la Constitución, cómo al principio de un proceso se puede decomisar o se puede incautar los bienes que pueda tener. Explíquenme esto, por favor, que ustedes que lo manejan mejor que yo. Mejor que yo no, ustedes que lo manejan, yo no. Y es más o menos lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, verdad, con ese proyecto de reforma a esa ley, si ese proyecto, verdad, va en contradice, como se diga, verdad, la propia Constitución de la República? ¿Estamos estudiando algo contrario a la Constitución de la República? Don Álvaro, la propia Constitución lo dice, que todo lo que sea contrario a ella, todo acto contrario a esta Constitución es nulo de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho. Sencillamente, esa ley inmediatamente sería atacada por una acción directa ante el Tribunal Constitucional de la República. O por la vía difusa. O por la vía difusa también, y sería declarado ese artículo de esa ley como inconstitucional. Entonces, tú vas a decir algo. No, solamente una apreciación con relación al tema del debido proceso, que ciertamente tienes razón. Sin embargo, hay que entender que en el marco de los proyectos que he analizado hasta el día de hoy, es en un juicio, aún sea un juicio civil, que se determina esa extinción de dominio. O sea que la exigencia de la tutela judicial efectiva se cumpliría. Pero, y además ahí también la misma Constitución establece la excepción para este tipo de juicios en el numeral 6
cuando habla de los llamados juicios de extinción de dominio, que son los procedimientos especiales que reconoce la Constitución para expropiar en estos casos de infracciones penales o de bienes que tengan un origen cuestionable. Mira, el problema de eso, Conde, es esta figura es extraña al ordenamiento tradicional que la República Dominicana tiene ya de otros países. Entonces, cuando tú traes un agente extraño, vas a tener una serie de situaciones. Yo te voy a agregar una para que allí continúe, una que para mí es elemental. En el proyecto que originalmente se introdujo, no sé si eso ha cambiado, lo dudo, hablaba, y ha sido en otros países también parte de la discusión, es imprescriptible el tema de la extinción de dominio. Se divorcia del tiempo, aunque tú tengas ganancia en lo civil, aunque tú puedas tener ganancia en lo penal. Y eso ha permitido, incluso en países desarrollados, que se cometan abusos por parte del Estado, que ni siquiera a veces se discute cuál es la naturaleza en la que incorpora luego ese bien al erario público. Porque ese es otro tema. Porque ¿qué parte de la lógica? Cojollo. Pero, ¿cómo se introduce y cómo se discute algo que automáticamente va en contra de la Constitución de la República? Es que los que presentan eso o lo apoyan no conocen la Constitución. Presión interna. ¿Cuáles artículos prevalecerían en ese caso? ¿Esos que brindan garantías a las personas físicas o jurídicas? ¿O ese que señala Conde, que habla de ese juicio civil para llevar a cabo esa extinción de dominio? Yo quiero saber, cuando lo ponemos en una balanza constitucional, ¿cuál de los artículos de la Constitución pesa más? Yo creo que pesa más aquel que garantiza los derechos de las personas físicas y jurídicas en una determinada nación, en este caso en la República Dominicana. Ahora, nosotros lo que queremos decir, para esto ya concluir... Pero ahí habría un error conceptual de tu parte, cosa rara en un catedrático tan preciso, que tú dices que, bueno, ¿cuál es más débil o más contundente, lo que sea, de ese artículo de lo que se va a discutir, o el de la Constitución de la República? No entiendo. No, don Álvaro, no. Me refiero a un artículo, al numeral de un artículo que mencionó Manuel Conde, que está dentro de la Constitución. Pero la Constitución de la República, cuando habla de derechos, de garantías, eso está por encima de otros preceptos, incluso que estén dentro de la misma Constitución. Garantizar los derechos que tienen las personas físicas, y en este caso también las personas jurídicas. Yo no estoy hablando de un artículo de la ley. Al que se refirió Conde fue a un numeral que está dentro de un artículo de la Constitución de la República. El 51. Exactamente. Entonces, esa es la situación que tenemos. Por eso... No, pero un momentito, por favor, un momentito. Y excúseme ya la última interrupción porque me tengo que ir. Quiere decir, de acuerdo a lo que oí, ¿verdad? Y ya oigo muy mal. Quiere decir que en la propia Constitución de la República hay puntos que se contradicen entre sí. De cierta manera, sí. Sí, desde mi punto de vista yo lo veo de esa manera. La interpretación podría... Yo lo veo de esa manera, desde mi punto de vista, que hay cierta contradicción. No, y por ejemplo, pueden darse la confrontación de dos derechos fundamentales que tienen la misma categoría, por eso tiene técnicas distintas de interpretación, que es la ponderación. Aquí no hay un sistema regularmente jerárquico de interpretación. Por eso, si vamos a interpretar esos artículos en cuanto a la categoría constitucional que tienen, yo entiendo que la tutela judicial y el artículo 51, la parte de derecho de propiedad, se impone a ese otro artículo, a ese otro numeral del artículo que tú mencionabas, 51 también. 51.6. El numeral 6, sí, del artículo 51. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que los legisladores dominicanos, algunos de ellos, dejen de estar de ridículos pidiendo firmas, cuando lo que se necesita es discusión, debate, vistas públicas para que se pueda opinar, se pueda dilucidar ese proyecto de ley, la población lo pueda conocer y se puedan enderezar y arreglar los entuertos que tiene, que van en contra de la Constitución de la República. Si aprueban la ley de extinción de dominio, como fue introducido el proyecto original, lo vamos a ver frecuentemente en el Tribunal Constitucional. Llévatelo, Cundo.